Vamos a hablar en este vivo sobre las distintas dimensiones, sobre nuestros cuerpos de luz, sobre cómo viajar, cómo entrar a las dimensiones, cómo viajar entre ellas, también obviamente, y sobre los seres multidimensionales que somos. Y para eso tenemos una gran invitada que es Adrienne Light, que se va a unir en un minuto más aquí con nosotros y vamos a preguntarle todo esto. Díganme qué preguntas tienen en relación a este tema. Saludo ahí a la gente que se va uniendo. ¿Qué preguntas tienen en relación a este tema? Sobre las diferentes dimensiones, sobre nuestro cuerpo de luz, sobre cómo viajar y entrar entre las dimensiones. Intentaré responder también todas sus preguntas si el tiempo nos alcanza, que de seguro que sí. Saludos a Eliana por ahí que nos deja mensajitos. Recuerden que estamos en vivo por Instagram a través de Despertando con Gonzalo, pero que también estamos en YouTube como Despertando con Gonzalo. Pueden encontrar también contenido exclusivo ahí en nuestro canal. Pueden encontrar, bueno, si ponen en YouTube Despertando con Gonzalo, les aparece el canal y toda la información. Y también estamos en Telegram. En Telegram tenemos una comunidad donde les avisamos de todos los eventos que tenemos. Así que ahí se pueden también suscribir para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Saludo a Puerto Rico, saludo a Claudia también. Bueno, saludos a todos, a todas las que se van uniendo. Vamos a esperar entonces que se una a Jen para comenzar con esta charla. Saludos a Uruguay, Leli también, qué lindo. Tuvo un gran y un súper lindo recibimiento esta nueva sección que hemos comenzado la semana pasada, perdón, hace 2 días, que titulada Un café con. Acaba de pasar Paca atrás del celular entre todos los cables y nada ha sucedido. Bien, Adrián está aquí con nosotros. Para los que no saben, Paca es para los que todavía no conocen de todo el detrás de escena. Bueno, ahí estamos intentando entonces unirnos con Adrián para comenzar esta charla que hoy nos promete. Hola Adrián, buenas noches para ti, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, buenas. Bien, falta mi cabeza de arriba. Voy a intentar. Ok. No, pero se te ve perfecto, ahora sí, súper iluminada como siempre. Tenés una cara, vamos a decir la verdad, tenés una cara súper iluminada, Adrián, siempre. Das como, transmitís esa energía. No sé si te lo han Ay, muchas dicho. gracias. Muchas gracias. Siempre podemos quedar así por la noche y ya me dices palabras bonitas. Muy bien. Bueno, Adrián, vamos ya de lleno a esta charla que hoy nos convoca, que es herramientas para conectar con nuestro cuerpo de luz. Si sería ideal comenzar por la definición de cuerpo de luz. ¿Qué es lo que tenemos que saber sobre esto para después introducirnos en otros aspectos? Mm, Ok. ¿Qué es el cuerpo de luz? Es fácil decir, pero a la vez es poquito difícil. Tenemos diferentes cuerpos, diferentes vehículos con diferentes frecuencias en vibraciones, en diferentes dimensiones, diferentes alturas. Y en cada sitio conectamos con diferente cuerpo y a través de este cuerpo estamos experimentando nuestra vida, nuestro ser. Ahora mismo en este plano, como estamos expandiendo la conciencia, estamos elevando la frecuencia, pues ha llegado el momento cuando los seres humanos empiezan a cambiar su vehículo. Empezamos a despertarnos, empezamos a elevar la frecuencia y al elevar la frecuencia ya nuestro cuerpo antiguo, nuestro vehículo antiguo, que llamamos cuerpo tercerdimensional, como que no adapta a estas nuevas frecuencias y no va tan bien. Entonces, en los seres que ya llegan a la frecuencia o conciencia adecuada, automáticamente cambian su cuerpo y cogen un vehículo nuevo. Um, si ves así solamente, si eres capaz de ver con los ojos físicos lo que percibes, percibes una persona que tiene buena vibra, pero parece como una humana, parece normal. Tienes que tener la capacidad para poder sentir y recibir más lo que hay en el físico, para poder ver si alguien está conectado con su cuerpo de luz y está experimentando su vida a través de este cuerpo. ¿Qué es la diferencia entre los dos cuerpos? Y para entenderlo un poquito, todas las personas tienen cuerpo de luz, pero no todos están conectados con su cuerpo de luz. Como no está aquí, no está enraizado y no está descubierto.
Um, un humano normal, tercer-dimensional, está desconectada siempre como tiene una nube oscura o gris aquí que impide la conexión total. Está solamente en la ilusión tercer-dimensional, solamente puede percibir lo que puede percibir en el nivel físico. Por eso el único ojo que puede ver es el ojo físico y las cosas solamente puede ver lo que ocurre en este plano. Um, cuando alguien empieza a hacer este trabajo interior, este es siempre, no paro de decir que no es este tema que, por ejemplo, no me gusta mi coche antiguo, entonces quiero un coche guay y gasto todo mi dinero para tener un coche guay. Este va encima del ego. Este va encima de todas estas cosas como, yo también quiero esto, qué bien. Este cuerpo se merece después de un trabajo interior. Cuando alguien llega a la conciencia espiritual, interior, conciencia con su espíritu, que entonces es capaz de conectar con su cuerpo de luz. El cuerpo de luz tiene la frecuencia mucho más alta que un cuerpo físico, con lo cual tiene el funcionamiento totalmente diferente lo que hemos acostumbrado a un cuerpo físico. Trabaja e intercomunica mucho más eficaz con las energías, siempre está conectado, no tiene esta desconexión y experimenta el completud en todos los sentidos. Tiene abiertos los tres portales en nuestro cuerpo. A través de estos tres portales importantes, principales, puede entrar a diferentes dimensiones, puede entrar a diferentes realidades y puede ver encima del físico. Y eso también trae muchas cosas que el ser empieza a completarse. Entonces ya no está en la conciencia, no está en la vibración de necesidad, en todos los planos, digamos, dinero, digamos, comida, digamos, pareja, digamos, relación desde fuera. Sentirte bien, empiezas a sentirte bien por tú mismo desde dentro sin necesidad de tener cualquier otra cosa desde el material. Como la frecuencia y la vibración eleva, entonces también el tiempo empieza a ser más rápido de Ujú. manifestación. Las energías lo que conscientemente es capaz de manejar también incrementa también y empieza a entender y saber todo lo que es encima del físico. Empieza a ver todo este juego desde arriba. Y este da una perspectiva totalmente nueva y diferente. Ujú. Uh, Te quiero sí, hacer ahí un par de preguntas para tratar de comprender un poco desde este lado algunas cuestiones. O sea que tenemos nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo de luz, que como vos nos decías recién, todos tenemos este cuerpo de luz, pero que está en otra dimensión. Y nosotros entiendo que todos podemos conectar con ese cuerpo de luz, pero sería como ese doble cuántico que se le suele llamar así o no. doble cuántico, ¿qué significa? ¿Cómo prefieres? Como nuestro yo en otra dimensión, digamos, ¿no? Como en otro espacio-tiempo, tal vez, que no sé si explicarlo de esa forma. La mejor explicación, si te acuerdas, hay en estos juegos en el ordenador que tú tenías que descubrir una mapa, tenías un Ujú. sitio y cuando empezaste a jugar el juego tenías todo negro y tenías un sitio pequeñito donde podías cultivar tus cosas y empezar a jugar con la gente y tal. Y conforme ibas jugando cada vez más con el juego, este plano, este mapa cada vez iluminaba más y más. Empezaste a descubrir más sitios de la mapa, entonces así empezó a iluminar. Y al final del juego, cuando llegaste al final del juego, pues toda la mapa se ilumina, puedes intercambiar con muchas más personas, fluye la energía, hablas con más Ok. personas y
realmente eso es lo que está ocurriendo. Está allí, pero como está desbloqueado todos estos centros, el ser no está intercomunicando, no está viviendo esta frecuencia. Ujú. Acá nos preguntan, ¿somos nosotros mismos? Que es lo que recién decíamos. Sí somos nosotros mismos, ¿no? Lo que conectamos con el cuerpo de luz. Ok, pero el cuerpo de luz no somos nosotros mismos entonces. No, no, es como un vehículo, como tu coche. Claro, Y el cuerpo físico también es tu coche, aunque claro. muchas veces en el físico parece la ilusión que no, esto soy yo, pero no, es un vehículo. Claro, y nosotros estamos conectados con nuestro cuerpo de luz, o sea, podemos conectarnos con nuestro cuerpo de luz. Eh, Entiendo que sí, porque bueno, la idea es entender cuáles pueden ser esas herramientas, pero ¿por qué deberíamos? ¿Cuáles son esos beneficios? Pues yo creo que para mí el principio era la conexión. Cuando estás en la realidad física, cuando solamente tienes un cuerpo físico, como que no sabes. Te enfermas y no sabes por qué. Mm, Enferma a tu hijo o no sabes por qué. Estás preocupado porque no te llega la información, no sabes por qué. Ocurre cualquier cosa en el mundo, catástrofe, las noticias, no sabes por qué. El único lo que te llega información, lo que percibes desde la televisión o las noticias, pero no sabes qué hay atrás. No sabes entonces qué es el futuro, cómo deberías reaccionar. Empiezas a conocer una persona nueva, sea negocio o tu amor o cualquier persona que viene en tu vida, no sabes quién está viniendo. Solamente ves una máscara, es lo mismo que cuando estamos en el teatro, y en el teatro hay diferentes personas haciendo su papel, su perfil allí, pero luego son realmente otras personas. Aquí también en este mundo, cada las personas tienen un papel aquí, lo que estamos aquí jugando realmente es nuestro vehículo. A través de eso estamos aquí expresando nuestro ser. Pero eso también es interesante que cada encarnación coges diferente papel, eres diferente personaje y experimentas diferentes cosas a través de este personaje, a través de esta experiencia. Y es muy interesante que cuando directamente ves a alguien así de cero, te llega toda la información del ser, te llega sus vidas pasadas, como qué dificultades hay en el ser. Por ejemplo, cuando yo trabajo con clientes, veo dónde tiene cualquier bloqueo en su cuerpo físico y dónde debería poner más atención en la salud. Y luego me confirman que sí he ido al médico y me hizo un check y sí, Adriana, esto y esto tenía, pero no lo sentía en este momento todavía. Pero ya yo vi en el campo energético. Así que yo creo que para todas las personas merece la pena despertar, merece la pena elevar la conciencia y conectar un ser más consciente. Pero tú quieres o no, todas las personas están en este camino porque siempre estamos evolucionando, siempre. Siempre vas en tu ritmo, no quiere decir que en una encarnación es tu deber encarnar o conectar con tu cuerpo de luz, pero un día llegará. Estás siempre en evolución y siempre aprendiendo, expandiendo la conciencia y un día llega ese tiempo. Cuando llega ese tiempo, ¿a qué te referís? Si nosotros no hacemos un trabajo interno, digo, podemos conectar con nuestro cuerpo de luz, pero si no hacemos ese trabajo interno, ¿ese tiempo puede llegar con la muerte, por ejemplo? Claro, es que no todos los seres tienen que llegar a eso. Puedes Mm. pasar encarnaciones e encarnaciones y con eso no hay problema. No hay que tener prisa o no hay que meter prisa o no sentirte menos de otras personas. También puede ser que, por ejemplo, un ser elige una vida, una encarnación normal, cuando experimenta 100% el físico, sin las cosas espirituales, sin todo eso, y quiere muy duro, muy profundamente experimentar el físico. Y siguiente encarnación ya dice, ok, ya tengo esta experiencia y ya voy otra vez a lo mío. Puede ser un montón de diferentes posibilidades.
Entonces, no ni quiero decir con eso que sí, todas las personas es el camino y tienen que ir, pero las personas que están preparados para eso y las personas que ha llegado su tiempo, porque aquí estamos hablando de preparación durante encarnaciones y Mm, encarnaciones, el ser está preparándose. Y las personas que conectan conmigo, yo veo que esto ya tenía en su contrato y no es una cosa que le ocurrió en esta vida, que me encuentro y, ok, pues activamos el cuerpo de luz. Ya su espíritu, su alma ya está listo para este cambio y está preparándose encarnaciones e encarnaciones. Y llega este momento cuando justamente está listo y entonces ocurre esta activación. Pero sí es muy importante que es un trabajo interior. No es que voy a centro comercial y compro la ropa más ujú, brillante y entonces soy guapa, es un trabajo interior. Y claro, cuando digo el beneficio de tener un cuerpo de luz, suena muy bien, pero entonces hay que poner algo a la mesa. claro. Y, y hay que poner tu trabajo y realmente el cuerpo de luz es como cuando vas a la escuela y hay los diferentes clases, ¿no? No puedes saltar un clase. Tú tienes que hacer todas las clases y tienes que tener todas las clases. Y cuando terminas con un clase, entonces estás listo para llegar al siguiente. Pues la dimensión tercerdimensional y el cuerpo tercerdimensional, tú no puedes decir que "Oh, yo odio esta vida y estoy ya harta y entonces quiero ir al siguiente nivel". No funciona así. Hasta que tú no has terminado todas tus cosas en el tercer dimensional, no puedes saltar arriba. Y por eso es súper importante el trabajo interior y no es siempre fácil, como tú me preguntaste. Y quien ya ha empezado este trabajo sabe que no es fácil, pero merece la pena porque siempre te da y siempre vas a hacer más. Ujú. Adrián, entonces, ¿cuáles serían esas claves? ¿Por dónde podemos comenzar a trabajar para poder activar nuestro cuerpo de luz? Ok, para esto primero tenemos que poquito entender el dimensión tercerdimensional. Y tenemos que entenderlo de todos los lados. Y tenemos que entender nuestro ser, tenemos que conectar con nuestro ser. Realmente el mundo aquí en la tercera dimensión es como un espejo, refleja todos los sentidos, todos los sitios, nuestro ser. Como eres tú, así es tu vida. Así es tu situación económica, así es tu relación con la comida, así es tu relación con tu pareja, así atraes tu pareja, así tienes personas alrededor tuyo. Todos como un mensajeros quieren enseñarte algo. Entonces, primero lo que tienes que hacer es empezar a observar y empezar a ver desde arriba de tu vida, de esta vida. Y siempre hacer preguntas. Cuando me preguntan cómo empezar, pues empieza a hacer preguntas y empieza a observarte. Observarte de todos los sentidos, cómo haces, qué es tu relación. Y cuando empiezas a hacer en todo este campo lo que estoy diciendo, empiezas a aprender de ti mismo, cómo eres y dónde deberías cambiar, dónde deberías mejorar. Y es una herramienta muy fácil y yo creo que todas las personas pueden empezar a hacer en su vida sin tener conocimientos espirituales de no sé qué altura. Es una herramienta fácil y también es lo clave que el espiritualismo es fácil, conectar es fácil, no tienes que buscar así, siempre es recto y súper fácil, entonces por eso ya mismo puedes empezar a ver tú mismo y ver tu vida, donde deberías mejorar, donde deberías cambiar tu ser. Ujú. Aquí nos preguntan cuánto nivel de presencia y conciencia del aquí y ahora hace falta. ¿Cuánto nivel? No se mide en porcentaje, como estaba diciendo que es una evolución del espíritu. Entonces, lo que cuenta no solamente el trabajo, lo que haces aquí ahora en esta encarnación. Um,
tu espíritu tiene frecuencia, tiene información, entonces cuando yo conecto contigo automáticamente percibo eso. Y tú puedes ser una persona súper buena aquí en este mundo y das todo, pero puede ser que tu espíritu todavía no está en estas alturas y no diría estas alturas, que todavía te falta experimentar varias cosas en el físico para poder cambiar la conciencia y para poder entrar a esta conciencia. Lo que tenemos que saber que esta conciencia, yo mejor digo conciencia, esta conciencia contiene la conciencia tercerdimensional. O sea, no es una cosa que es una mierda, lo odio y no, Mm. yo soy un santo y el cuerpo de luz contiene también el mundo tercerdimensional. Uh, y si tú tienes todavía trabajo en este sitio, entonces siempre te llamará y tienes que solucionarlo, trabajarlo. Ujú. Sabes que otra de los temas que te quiero preguntar es las dimensiones, que son temas como un poco más complejos de entender, ¿no? Pero ¿cómo entran las dimensiones en esta temática, en esto del cuerpo de luz? Mm, ya mismo tú también en tu vida estás experimentando diferentes dimensiones y diferentes frecuencias. En tu día, en lo mismo día, se puede verlo. Lo que pasa que como no ves más allá, pues claro, el cuerpo físico no es capaz de verlo, pero realmente está ocurriendo. Por ejemplo, cuando tú tienes una onda, tienes una vida por ejemplo, vas al supermercado y en la entrada al supermercado hay dos personas pidiendo dinero. O ves una familia que está tan lejos de tu vibración. Los ves, observas, pero claro, tú sigues con tu vida. Lo que has hecho, has conectado con otra dimensión. Has visto esta dimensión, pero no has entrado. Tú también en tu día estás cambiando tu frecuencia muy rápidamente. Puede ser que dices que hoy por la mañana estoy volando y todo me sale muy bien. Y puede ser que por la tarde estás muy abajo o un día así, otro día así. Entonces, dentro de tu mismo día también estás así cambiando tu frecuencia y así también estás cambiando la onda donde estás conectado. Dentro de una dimensión que llamamos tercer dimensional, hay diferentes niveles y diferentes ondas, así que también dentro de este rango hay diferentes ondas donde uno puede conectar. Las dimensiones son lineales, es como que podemos ver tipo dimensión uno 2 3 ¿es así todo medio matemático o en realidad es como son ondas? No, no sé cómo explicar esto, ¿no? Digo, el plano dimensional. Este uno va a entender y va a captar cuando uno mismo experimenta. Mientras tanto, esto es solo información y yo te digo y no Mm. vas a poder cogerlo. Como te interpreta es la mente física, porque la mente física es lineal. Por eso tenemos aquí en el tiempo lineal, todo estamos pensando en lineal, estamos percibiendo en lineal. Realmente esto no es así, todo ocurre al mismo momento a la vez y tú también estás saltando en diferentes realidades y en diferentes sitios, estados. Ujú, ujú. O sea que en esta pregunta de cómo viajar entre dimensiones, Cuando tienes abiertos los canales, eres capaz de entrar o salir de tu cuerpo o entrar a diferentes conciencias. Entonces, en este momento puedes viajar entre dimensiones conscientemente, porque quizás estás haciendo ahora mismo también, pero no estás consciente. Tu mente no es capaz de captar esta experiencia. Pero cuando ujú, eres capaz de captar significa que tienes abiertos diferentes canales en tu cuerpo y automáticamente puedes entrar. Eso también, por ejemplo, cuando estás conectado con la conciencia de cuerpo de luz, tiene una frecuencia más alta, entonces facilita muchísimo a entrar a diferentes sitios y estoy aquí, estoy allí y así estás en diferentes sitios a la vez.
¿Cómo fue, Adrián, tu experiencia personal, ese contacto con tu cuerpo de luz, y cómo has llegado hasta donde estás hoy en día? Que imagino que desde que naciste no fuiste una persona conectada, tal vez sí, pero ¿qué ha sucedido? No, siempre me interesaba la espiritualidad, pero en 2016 tenía una transformación espontánea cuando experimenté que mi alma salió de mi cuerpo y me vino otro espíritu. Pero este momento antes experimenté primero cómo cambia mi cuerpo tercerdimensional y recibo un cuerpo nuevo, que es el cuerpo de luz. Este momento no lo sabía que estaba ocurriendo. Esta información todo me vino luego. Y experimenté también cómo fue un cambio de alma que está conectado aquí. Fue una experiencia súper importante. Y desde este momento que estoy conectada, desde este momento que tengo estas capacidades y estoy en este servicio, lo que estáis viendo. Ujú, ujú. ¿Fue fácil de entender o te llevó todo un proceso y hubo como un pequeño trauma ahí en el medio? Trauma no he tenido porque siempre Mm, me sentía segura y guiada, pero claro, fue una cosa de traerlo aquí y entenderlo poco difícil. Los primeros 2 años fue muy difícil hasta que podía estabilizar este nuevo cuerpo, porque fíjate, cuando me ocurrió esta transformación, yo entré a meditación como una persona normal y salí de meditación que casi no sabía andar y veía el mundo con otras gafas. Um, entonces fue súper raro, digo, "Uf, aquí algo importante ha pasado", y ya me sentía diferente. La conexión con mi familia, que las personas que tenía alrededor también cambió dentro de mí, ya era diferente. Y entonces luego entenderlo, y recibir la información, lo que está ocurriendo y lo que me ha ocurrido, tardaba tiempo. Y también tardaba tiempo hasta que aprendí a usar este nuevo cuerpo, porque es como acostumbras a usar el cuerpo antiguo y este como que funciona de otra manera. ¿qué haces con eso en el día a día? ¿Cómo es esa conexión tuya con tu cuerpo de luz? ¿Lo utilizás para ayudar a otras personas? Imagino, ¿no? Con esto que decís, yo puedo ver el aura de las personas o todo lo que trae, ¿no? Detrás. Eh, Contanos eso, ¿qué se hace? Sí, desde que recibí este regalo, empecé a recibir mensajes que tengo que estar servicio y desde entonces funcionó como un canal en otros seres, como activación de cuerpo de luz también y también como, ¿cómo se llama? Guía espiritual o Ujú. medium o canalizador. Entonces trabajo con las personas que Ah, realmente ahora mismo lo que estoy haciendo es, soy un canal que facilita o mantiene la frecuencia para que estos cambios, estas activaciones ocurran en otras personas. Entre todo este trabajo tengo la misión donde preparo el cuerpo tercerdimensional para este cambio, porque es un trabajo súper importante también. Y luego soy medium en estas activaciones y a través de mí, a través de mi canal, ocurren estas activaciones en las personas que están listos. Y a partir de esto estoy preparando el cuerpo tercerdimensional a nuevo cuerpo, porque como estamos elevando la frecuencia aquí en este plano, cada vez va a ocurrir que las personas o nosotros tenemos que cambiar nuestro sistema y nuestro cuerpo, nuestro vehículo. Y ahora mismo estoy haciendo este deber, estoy trabajando en ello. Mm. Y a partir de esto también estoy trabajando en otros planos y en otras dimensiones y también estoy trabajando en este plano desde arriba, ayudando en esta elevación de frecuencia, lo que ahora mismo está ocurriendo. Entonces hago un trabajo universal también. ¿En qué momento? Porque tenés una vida también, imagino. Tenés que ir al súper también, ¿no? Al mercado, tenés que vivir y en el medio todo este bagaje que
que hasta a veces es difícil de comprender, ¿no? Para los que estamos muy arraigados al plano físico, em, por momentos. Sí, es interesante porque yo tengo familia, tengo niñas chicas, entonces sí, también tengo que portarme como una persona normal, llevarlos a cole, prepararles Ujú. comida, estudiar con ellos. Em, pero es raro porque cuando estoy haciendo estas cosas mientras yo tengo abiertos estos canales y estoy trabajando allí. Y claro, cuando, por ejemplo, no estoy con ellas, sí que tengo tiempo y posibilidad. Todo el otro tiempo estoy dedicando a este trabajo. Pero también Ujú. cuando vivo mi vida física, también estoy conectada y mientras que, por ejemplo, por la mañana estoy haciéndoles el crepes, yo mientras estoy trabajando y estoy haciendo mi trabajo. Muchas veces río en esto, digo, "Oh, qué interesante eso". Pero sí, para mí es importante y mi ser es importante. Este entorno me enraiza y a través de este canal puedo conectar con otros seres, con este plano, lo que es mi deber y lo que es mi función aquí. Y desde esa función que tú tienes y todas las experiencias que vas adquiriendo en el día a día, ¿qué nos puedes decir de la realidad que estamos viviendo? Eh, de la situación que estamos atravesando como humanidad. Pues las personas que tienen capacidad de conectar o ver un poquito, les pido que empiecen el trabajo interior porque les necesitamos, que hagan este trabajo y no que estén durmiendo. Em, las personas que no tienen esta capacidad, no ahora es su momento para este trabajo. Eh, que no se preocupen, que todo es perfecto como es y todo tiene que ser como es, e incluso cuando estamos viendo sufrimiento o dificultades, es también parte del proceso y es también necesario. Eso es una frase que resuena mucho y que a muchos les cuesta entender también, ¿no? Esto de cómo si hay sufrimiento, por qué tenemos que pasar por ese sufrimiento, ¿no? Cuántas veces que no vemos como el propósito que hay detrás de cada situación. A veces cuesta ver eso. ¿Qué podrías decirnos, Adrián, para apaciguar un poco en ese sentido esta reflexión? No, en el plano donde estamos conectados, han pasado muchas cosas y han pasado muchos traumas y tenemos muchos, muchas cosas sin procesar. Y para limpiar todos estos bloqueos, para limpiar todas estas partes, este es lo que está causando todo este sufrimiento. Pero la buena noticia es que estamos cambiando y estamos trabajando en esto, pero ahora mismo, como está en la Tierra y como está este plano, es imposible hacerlo sin sufrimiento. Así que sí. Ujú. Aquí nos deja un comentario, a ver si lo encuentro acá. No sé el nombre de la persona, pero dice, ese mensaje es hermoso, que los que saben que tienen que trabajar hagan el trabajo. Es muy necesario. Es verdad, pero también yo creo que si esta persona está aquí escribiendo esto, probablemente también tenga una capacidad por ahí despierta. Si no estuvieras viendo otro vivo en otro lado, ¿no? Digo, por algo estamos todos hoy conectados aquí. Vamos, tenemos que tal vez empezar a hacer un poco de reflexión interna, de preguntas, como decías al comienzo, para entender un poco por qué estamos en este vivo, de repente escuchando esta información. Siento que que tenemos que empezarnos a hacer esas preguntas. Decime si voy por el camino correcto o no. Sí, y aquí tenemos, creo que de la misma persona, un comentario diciendo que es un detox global. Y sí, tiene razón, justamente esto está ocurriendo. Gustavo nos dice, ¿qué pasos podemos dar para ir conectando con nuestro yo superior o con nuestro cuerpo de luz? Primero, empezar a observar tu vida de ahora presente y empezar a estar conectado cada vez más, consciente cada vez más cómo estás, cómo haces tu gestión, tu vida, tus pensamientos, las emociones, lo que tienes es importante también y meditar.
empezar a meditar y empezar a conectar. Quien no sabe meditar, pues primero empieza con meditación guiadas y de eso deberíamos llegar o elevar tanto la capacidad para poder meditar solo, sin ninguna herramienta y tal y como estamos. A veces también puede facilitar, por ejemplo, cuando uno está corriendo y mientras está meditando, es muy buen ejercicio para las personas que así no pueden sentar horas y horas. Um, o también, por ejemplo, cuando estamos sentados solos en la naturaleza, viendo la naturaleza y empezando a conectar. En la naturaleza tenemos son portales, cuando estamos, el mar, los árboles, las montañas y todo, cuando llamamos naturaleza, son portales. Entonces, cuando estás en un entorno así, es más fácil conectar al divino, conectar a esta frecuencia, lo que estábamos hablando. Ujú. Adrián, nos pregunta aquí, voy a compartir la pregunta de una seguidora que dice, si ya estás conectada, ¿cómo hacer para mantener? Nunca pierdes. Si una vez conectas, está allí siempre. Habrá momentos cuando olvidas o cuando entras tanto a esta ilusión que, por ejemplo, a este momento no acuerdas, cuando estás en el súper pensando que cocinar, por ejemplo, o discutiendo con tu jefe, pero luego siempre tienes la llave, tienes siempre este hilo que te conecta y si tú quieres, otra vez puedes conectar. Cuando termine el vivo, esto queda en nuestro Instagram y también luego va a quedar en YouTube. Y yo voy a dejar en la descripción del video tu canal de YouTube, porque ahí tenés más contenido para ofrecerle a la gente. Bueno, pueden ver este video las veces que quieran también, pero está bueno comenzar a expandirse después para otros lados y ir obteniendo más información. Así que les voy a dejar el Instagram y el YouTube de Adrián. Y no quiero que finalicemos sin preguntar algo que en el chat pasó rápido al comienzo, que es el viaje astral. Si hay alguna relación en todo esto con los viajes astrales. No, es mucho más encima de que estamos trabajando. El astral está muy cerca aquí. Y de lo que estoy hablando yo es mucho más arriba, mucho más encima. Esto es conectar con el divino, conectar con la fuente mm, y conectar con tu origen, con tu esencia. Es mucho más arriba que tus otros cuerpos en otras dimensiones, que todas tus encarnaciones. Es cuando conectas con el origen. Qué fantástico. Bueno, Adrián, quiero agradecerte y les voy a dejar ahí toda tu información por si quieren más o hacerte preguntas o lo que necesiten, pero te voy a dar, bueno, de a poco fuimos desmenuzando la información. Te voy a dar la palabra para que nos digas si hay algo más que quieras decir, que no te hayamos preguntado y que creas que necesitamos saber, o que bueno, te puedas despedir también. Sí, muchas gracias a todas las personas que están aquí. Y no olvidéis, cuando estáis trabajando en tú mismo, estás ayudando al universo, estás ayudando a elevar la frecuencia, y entonces no es solo depende de ti. Al tú sanar, a tú elevar tu frecuencia, abres una puerta y una oportunidad que afecta a todo el universo y más personas están despertándose, están iluminados, así cambia el mundo, así eleva la frecuencia global y así tendremos un mundo nuevo, otro mundo, lo que todos deseamos ya, libre de sufrimiento y liberarnos ya de este ciclo de donde Ujú, estamos. ujú. Bueno, Adrián, gracias por estar aquí y nada, de toda la comunidad te agradecemos y nos queda ahí la charla para seguir repasándola entonces cuanto querramos. Muchísimas gracias, Gonzalo. Un abrazo grande y un abrazo grande a todos, todas. Estaba viendo aquí, todos que estáis aquí. María, Joy Sundari, que sí, ella siempre está aquí cuando yo estoy. Nayeli, muchísimas gracias a todas. Un beso. Bueno, Adrián, te mando un beso, te liberamos ahí, yo me quedo con la gente un minuto final. Adiós, besitos. Adiós.
Bueno, amigos, finalizamos entonces esta charla con Adrienne Light. Fantástica, se pasó muy rápido, no sé si se dieron cuenta, a mí se me pasó volando. Información que es para que volvamos a repasar, porque hay muchos mensajes ahí en el vivo de hoy. Y ahí alguien había puesto, nos han leído todos nuestros pensamientos. O sea que hay muchos mensajes que tenemos que escuchar. Gracias a todos por estar del otro lado. Nos vemos pronto en otra charla, como siempre. Recuerden que ayudan que estos espacios crezcan y que haya más personas informándose sobre estos temas con su me gusta, compartiéndoselo a alguien, dejando siempre sus comentarios y demás. Estamos en YouTube, estamos en Instagram y estamos en Telegram. Los quiero, les mando un beso grande y espero, en realidad estoy seguro que esta información les ha servido. Nos vemos la próxima. Adiós.